Cristosal se ve forzada a suspender sus operaciones en El Salvador y operar desde sus sedes en Honduras y Guatemala. Esta decisión responde a una situación insostenible de acoso estatal, amenazas directas contra nuestro personal. Cristosal encontró en la mina de la victimización. Desplazados, informe. Violencia, informe. Régimen de excepción, informe. Cada problema era una oportunidad para pedir más fondos. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Groucho Marx. La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Hoy no venimos a hablar de una simple ONG, no. Hoy ponemos bajo la lupa a Cristosal, la organización que ha hecho de la victimización un verdadero arte escénico. Si existiera un premio internacional para el drama institucional, Cristosal tendría la vitrina llena y el discurso preparado. Se autoproclaman defensores de los derechos humanos, pero basta con pedirles una rendición de cuentas para que, como parte de arte de magia, cambien el libreto y empiecen a repartir etiquetas de dictadura con la misma soltura con la que reparten comunicados internacionales. Víctimas, por supuesto, pero no del sistema, sino de su propio narcisismo institucional y esa alergia crónica a la transparencia. Nos han vendido el drama internacional tantas veces que uno empieza a preguntarse si en vez de informes no deberían presentar guiones a Hollywood. Pero hoy, con la cortesía y la elegancia que exige el verdadero debate democrático y con la ironía que solo da la experiencia de ver pasar a tantos salvadores, vamos a responderles punto por punto, porque la verdad no necesita maquillajes ni efectos especiales, solo necesita ser dicha, aunque a algunos les incomode el espejo. Como bien advertía Winston Churchill, la política es más peligrosa que la guerra, porque en la guerra solo se muere una vez. En Cristosal parecen morir de victimismo cada vez que alguien les exige cuentas. Así que, señores de Chistosal, porque hoy vamos a desmontar el espectáculo, pero con la elegancia de quien sabe que la transparencia es la mejor diplomacia. Damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. Últimamente, más bien en los últimos meses, como director ejecutivo de Cristosal, me ha tocado informar sobre varias situaciones difíciles y complicadas para nuestra organización. Y hoy, ante la creciente represión y cierre de espacios democráticos en El Salvador, Cristosal se ve forzada a suspender sus operaciones en El Salvador y operar desde sus sedes en Honduras y Guatemala. Esta decisión responde a una situación insostenible de acoso estatal, amenazas directas contra nuestro personal, la criminalización de defensoras y defensores, la imposición de marcos legales diseñados para reprimir el trabajo de la defensa de los derechos humanos. Y esta persecución directa, vemos pocas esperanzas de podernos defender ante instituciones imparciales y independientes. Este año, Cristosal conmemora 25 años de trabajo en defensa de los derechos humanos y el acompañamiento de víctimas en 3 países de Centroamérica. Nuestro rol como organización no es alinearnos con gobiernos o ideologías, sino incidir para que los derechos humanos y las víctimas estén en el centro de toda gestión pública. Bajo este compromiso, Cristosal ha colaborado con instancias estatales para buscar justicia, crear políticas públicas, fortalecer las capacidades técnicas y respuestas humanitarias. Y bien es cierto que nuestras denuncias siempre han sido incómodos a los gobiernos de turno. A lo largo de ese tiempo, rara vez nos cerraron la puerta al diálogo. Incluso en el periodo constitucional del presidente Bukele, asistí a una reunión convocada por él, junto a otros representantes de organizaciones de la sociedad civil,
En esa reunión, el presidente se comprometió a abrir el diálogo entre sectores. La Biblia, Evangelio de San Mateo capítulo 7 versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. Cristosal nace hace más de 25 años, fundada por obispos anglicanos con dinero extranjero, bajo el discurso de la reconciliación y los derechos humanos. Pero, ¿qué tan salvadoreña puede ser una ONG que depende casi totalmente de fondos de afuera y que responde más a sus donantes que a las comunidades? Desde sus inicios, Cristosal fue el niño consentido de la cooperación internacional. Refrán popular: el que paga, manda. Sabían armar el show, llorar ante las cámaras y escribir informes que hacían llorar a los donantes. Transparencia solo existía hacia sus amigos en el extranjero. Aquí los salvadoreños jamás vimos una auditoría real, jamás supimos a dónde fue todo ese dinero. François de la Rochefoucauld: la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud. Cristosal encontró en la mina de la victimización. Desplazados, informe. Violencia, informe. Régimen de excepción, informe. Cada problema era una oportunidad para pedir más fondos. Pero ojo, cuando el FMLN estaba en el poder, Cristosal guardaba silencio. ¿Por qué? Porque compartían afinidad ideológica. Jamás un informe demoledor sobre corrupción, desplazamientos o represión durante los años de Sánchez Serén y desde luego de Funes. Si el gobierno era amigo, la crítica era de adorno. Mientras tanto, oficinas de lujo, salarios de primer mundo y los beneficiarios, bien gracias, solo para la foto del informe. Martin Luther King: el silencio de los buenos es más peligroso que la brutalidad de los malos. La Biblia, Evangelio de San Mateo capítulo 6 versículo 24. No se puede servir a dos señores. Tengo derecho a un juicio justo. Ruth, ¿cuáles son los hechos que le imputa, Ruth? ¿Qué le imputa? Es aquí donde también entra Ana Ruth Eleonora López, exfuncionaria casualmente del FMLN, pieza clave en la maquinaria estatal de los gobiernos más corruptos de nuestra historia y jamás investigada por ninguna autoridad. Hoy Ruth Eleonora López se vende como paladina de los derechos humanos desde Cristosal, dando entrevistas, llorando represión y victimizándose. Pero nadie le pregunta por sus años en el poder ni por los escándalos de corrupción que la rodearon. ¿Cómo puede alguien que formó parte de los gobiernos más nefastos del país venir a darnos lecciones de ética y de derechos humanos? El papel de víctima es mucho más rentable y seguro que el de investigada también, ¿verdad? Refrán popular: el zorro pierde el pelo, pero no las mañas. La Biblia, Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 7. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Cristosal recibió entre 500,000 y 2.5 millones de dólares por año. ¿Cuántas casas construyeron? Ninguna. ¿Cuántos empleos crearon? Ya saben cuáles. ¿Cuántos hospitales equiparon? Ninguno. Todo se fue en consultorías, talleres, viajes y salarios de lujo. Su proyecto estrella: acompañamiento legal, informes, talleres de sensibilización y resultados concretos, solo para los informes de los donantes, nunca para el pueblo salvadoreño. El dinero venía de ACNUR, USAID, Unión Europea, fundaciones internacionales, pero el pueblo nunca vio una rendición de cuenta real. Refrán popular: con dinero baila el perro. Abraham Lincoln: no basta con parecer honesto, hay que serlo. Ahora que el gobierno les pide pagar el 30% de sus ingresos, resulta que es persecución. Pero cuando las empresas y los ciudadanos pagan impuesto, eso sí es justo, ¿verdad? La ley exige transparencia, registro de fondos, identificación de donantes y beneficiarios. Cristosal, como muchas ONGs, ya presentaba informes a sus donantes, pero nunca quiso abrir sus cuentas al Estado salvadoreño. El 30% no es solo un impuesto, es la excusa perfecta para salir corriendo, victimizarse y seguir pidiendo fondos desde el exilio, porque aquí ya no pueden operar con el mismo secretismo de antes. Refrán popular: el que nada debe, nada teme. La Biblia, libro Proverbios capítulo 14 versículo 34. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta de las naciones. Se van diciendo que son perseguidos, que los espían,
que no pueden respirar, pero bien que corren a la embajada gringa a pedir más fondos y los foros internacionales a llorar. ¿Sabe por qué se van? Porque ya no pueden vivir del cuento, porque aquí se acabó la fiesta de la impunidad disfrazada de derechos humanos. Ahora, desde el exilio siguen el show, entrevistas, foros y más victimización, porque si no son víctimas, no hay fondos. Winston Churchill. La mentira puede dar la vuelta al mundo antes de que la verdad tenga oportunidad de ponerse los pantalones. La Biblia, Evangelio de San Lucas capítulo 6, versículo 45. De la abundancia del corazón habla la boca. Siempre sale el defensor de ONG a decir, es que sin Cristosal no hay derechos humanos en El Salvador. Falso. Los derechos humanos no dependen de una ONG, dependen de instituciones fuertes y una sociedad que exige transparencia a todos, inclusive a las mismas ONGs. ¿Que el gobierno es autoritario por pedir cuentas? No. Autoritario es el que se esconde detrás de la victimización para evitar la transparencia. Cristosal no es indispensable. Lo indispensable es que todas las organizaciones públicas y privadas rindan cuentas y trabajen por el país, no por sus propios intereses. Platón. El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. La Biblia, Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo 32. La verdad os hará libres. ¿Cuántas veces Cristosal ha cambiado de discurso según el donante? Cuando la moda era el desplazamiento, hablan de desplazados. Cuando la moda fue la represión, cambiaron el guión, siempre siguiendo la agenda de afuera, nunca la de adentro. Y sus informes siempre llenos de cifras alarmistas, testimonios anónimos y casos que jamás se pueden verificar. Pero eso sí, perfectos para la portada de un medio internacional. ¿Y la comunidad? ¿Alguna vez han preguntado a las víctimas si quieren ser parte de ese show? ¿O solo las utilizan para justificar su próximo desembolso? ¿Dónde estuvo Cristosal cuando el FMLN saqueaba el país? Claro, silencio cómplice. Porque muchos de sus cuadros, como el de Ruth Eleonora López, estaban cómodos en el poder. Albert Einstein. El mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad. La Biblia, Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ahora que Cristosal se va, ¿qué pierde El Salvador? Pierde una ONG que nunca rindió cuentas, que vivía del drama, que jamás propuso soluciones reales. El Salvador necesita organizaciones que trabajen de verdad, que sean transparentes, que se sometan a la ley y que pongan al país primero. Si la salida de Cristosal significa el fin de la victimización rentable y el inicio de una sociedad civil más honesta, entonces, bienvenido al cambio. John F. Kennedy. No preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tu país. La Biblia, libro de Isaías, capítulo 32, versículo 17. Donde hay justicia hay paz. Cristosal no se va porque no puede operar, se va porque nunca quiso jugar limpio, se va porque el negocio de la victimización se les acabó. ONG de derechos humanos, pero solo si el gobierno no les pide cuentas. ONGs de lobbies internacionales, de victimización o de show mediático. El Salvador no necesita ONGs que vivan del drama, necesita soluciones reales y gente que trabaje por nuestro país. Así que Cristosal, chao chao baby. Y no olviden mandar postales desde el exilio, pero esta vez sin pedir donaciones. Cuando se acaban los privilegios, empiezan los exilios. La transparencia no es solo para los demás, también para los que se llenan la boca de derechos humanos. Ser víctima es rentable. Hasta que toca rendir cuentas, no hay peor ONG que la que calla ante la corrupción de sus amigos y grita solo cuando le tocan el bolsillo. Ruth Eleonora López, de cómplice a víctima sin escalas. La transparencia empieza por casa y en Cristosal la casa siempre estuvo cerrada, menos para los amigos del FMLN. Madre Teresa de Calcuta. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Arthur Schopenhauer. Toda verdad pasa por 3 etapas. Primero es ridiculizada, luego es violentamente rechazada y finalmente es aceptada como evidente. La Biblia, Evangelio de San Lucas capítulo 12, versículo 2. No hay nada encubierto que no haya de ser descubierto,
ni oculto que no haya de saberse. Y aquí va la verdad, sin anestesia. Señores de Cristosal, no es víctima, es cómplice. No son defensores, son actrices principales del drama internacional. No es indispensable, es perfectamente prescindible. Hoy El Salvador dice adiós a una ONG que nunca fue del pueblo. Y como dijo Napoleón Bonaparte, en la guerra como en el amor, para acabar es necesario verse de cerca. Y hoy, viéndolos de cerca, no queda más que despedirlos, porque cuando el pueblo despierta, los farsantes huyen. Y parafraseando un poco a la Biblia, hipócritas, limpiad lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Aquí se acabó el show. El Salvador y los salvadoreños no los vamos a extrañar. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. ¿Te gusta nuestro contenido? ¿Quieres ayudarnos a seguir adelante? Conviértete en un Patreon. Da clic al enlace de la descripción en este video. Gracias. Toda ayuda económica es para seguir adelante con este contenido de Fe y Política. Política y fe, vista de otra manera.